Nos dijeron que querían que les mandáramos un saludo por las redes sociales porque están por acordar con nosotros un grupo muy importante de ahí, de Miguel Hidalgo, que también a lo mejor en unos días estará presente con nosotros. Les mandamos ese saludo a nuestros amigos de Miguel Hidalgo y decirles a todos ustedes, a nuestros compañeros que tienen compañeros y amigos voluntarios, que yo ya hice acuerdo con 4 delegados políticos que he visitado, y personalmente yo les he pedido que vayan revisando la plantilla de los voluntarios de su delegación. ¿Por qué? Porque si en Iztapalapa se logró pagar, se pueden las demás. Eso lo vamos a lograr y ahorita ya lo puntualicé con los delegados y lo vamos a llevar a cabo. Las delegaciones con las que hemos visitado nosotros y le hemos metido la solicitud son a todas las delegaciones, pero particularmente en las que estamos ya reunidos y en acuerdo es Gustavo Madero, delegación Tláhuac, Miguel Hidalgo, estoy por reunirme en Álvaro Obregón y también en la delegación de Xochimilco. Por eso la importancia del movimiento. Quiero decirles a ustedes, sin hacer alarde a lo que estoy expresando, porque son cosas delicadas, ¿sí? Que cuando se hace un acuerdo se tiene que cumplir. Yo acuerdo con ellos, lo voy a hacer, pero yo no tengo ningún compromiso. Me he basado únicamente en la ley, porque dice la ley muy clara que si un trabajador asume una responsabilidad laboral en una delegación o en una demarcación, quien la gobierna le tiene que pagar. Eso no lo digo yo, lo dice la ley y así tiene que ser. Entonces tengan la plena confianza de que este proyecto va a trascender. Ya lo estamos palpando. Entonces, si nosotros sucumbamos este proyecto en toda la ciudad, imagínense de qué estamos hablando. Nosotros no vamos a necesitar más de estos tipos. Lo que vamos a hacer es sacarlos de un solo golpe con una sola estrategia, que es pensar y dirigir. Lo que vamos a hacer nosotros es plantear proyectos como los hemos llevado a cabo, porque eso es lo que quiere la gente. La gente quiere respuestas, ya no quiere oír mentadas, ya no quiere oír descalificaciones. Y yo en todos los centros de trabajo que me paré y que le pedí apoyo a los compañeros, me reclamaban que por qué los demás hablaban mal y yo no me defendía en el Face. Yo quiero decirles a todos ustedes que yo no tengo por qué entrar en esa pelea. Yo no tengo que entrar en esa pelea porque ni siquiera la gente que comenta ahí en el Face da la cara. Yo quiero que un trabajador me exprese así, de frente a frente, lo que necesite o la duda que tenga. Y que por supuesto yo le daré mi punto de vista. Pero no puedo entrar en descalificaciones, ¿sí?, de gente que ni siquiera conozco. Yo lo dije hace un tiempo, había un compañero que quería platicar con nosotros de otro grupo, pero él no era el candidato, y dije, ¿por qué voy a platicar con él si él no es el candidato? ¿Sí? Entonces, ¿por qué voy a estar haciendo caso de cosas que están descalificándome un perfil de una red social que ni siquiera conozco? Una gente que trae un bracito así y que habla pestes de su servidor, pero también una compañera fue muy prudente y le puso un comentario de Sancho Panza, que cuando los perros ladran es señal de que estamos avanzando, y créanme, compañeros, que lo estamos logrando.